estado muy bien su oración, Rosa. Ha estado bien su oración. Me sentí identificado porque justamente por lo que usted pidió es lo que necesito. Porque hay veces que tengo tantas cosas en la cabeza que no sé ni lo que voy a decir. No era su papá el que... Mi padre siempre ha sido muy de refranes. El que mucho abarca, poco aprieta. Sonia, pues a mí me pasa muchas veces eso, que quiero abarcar demasiado y aprieto casi nada. Y bueno, Susi, ¿tú crees que es incompatible el hacer justicia y predicar ira? Sí, pues eso es un poco raro el título, ¿verdad? Sonia, ¿has visto el título y dices me voy? No me mola. ¿Qué les parece? ¿Es compatible el hacer justicia? ¿Justicia social? Sí, lo es. Cuidar del pobre, del débil, del distanciado, con predicar ira. Y normalmente hablamos de la ira de Dios, que se nos remueve todo, se nos pone la cosa. Bueno, les invito a que me acompañen en la lectura Guadalupe. Te voy a sacar un ojo. No sé si el derecho o el izquierdo, pero te voy a sacar un ojo. Bueno, les invito a que abran sus Biblias o que enciendan su dispositivo móvil en el tercer capítulo del libro de Jonás. Lo vamos a leer al completo. Sí, Araceli. ¿Cuántos versículos tiene su versión? Tiene 10. Vale, entonces en esta vez no discrepamos, ¿no? Vale, muy bien. Tienes que preguntarle a Noé cómo hacerlo, porque eso hay una forma en que no falla. Si da ya te quedas ahí, me lo mueves, Mari, ¿vale? Para no retrasar más el asunto. Venga, hermanos, comenzamos. Dice: entonces la palabra del Señor, Yahvé, vino a Jonás por segunda vez. ¿Y qué es lo que le dijo? Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te diga. Así que Jonás se levantó y partió hacia Nínive conforme a la palabra del Señor. En el original, Yahvé. Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Así que Jonás emprendió un recorrido de un día a través de la ciudad y entonces clamaba a gran voz: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y Rosa, imagíneselo, Jonás predicando con pasión, Él quería que el martillo de Dios cayera sobre los asirios, sobre los ninivitas. Él no predicaba con sufrimiento, él no predicaba con dolor, él hablaba desde la afirmación: Nínive será destruida. Un mensaje de amor, Maribel, ahí les tenía un cariño. Y la gente de Nínive creyó a Dios. Tienes que cambiar, María. Ellos convocaron a un ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. La noticia llegó al rey de Nínive y se levantó de su trono
se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y clamó a gran voz y promulgó un decreto en Nínive por la autoridad del rey y los nobles que decían: por decreto del rey y de sus nobles, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No pasten ni beban agua, sino que el hombre y la bestia se cubran de cilicio y que clamen con fervor a Dios. Tú lo lees igual, pero si te vas a la Biblia interlineal, cuando se nos dice que la gente de Nínive creyó a Dios, y cuando se nos dice que el rey mandó que se clamase con fervor a Dios, la palabra es distinta. No se nos habla de Yahvé, se habla de Elohim. Y la cosa ahí cambia, ¿vale? Dice que cada persona abandone sus malos caminos y la violencia que planea hacia otros. ¿Quién sabe? Quizás Elohim se arrepienta, Dios se arrepienta y aparte el ardor de su ira para que no perezcamos. Y Araceli, mira qué curioso, dice que cuando Dios examinó sus corazones, cuando Dios examinó sus acciones, que habían abandonado sus malos caminos, entonces desistió del castigo que había dicho que les traería y no lo llevó a cabo. ¿Lo tengo? No va a funcionar. Ay, por favor. Pues. Nada, pónmelo en la pantalla, es que necesito la presentación, ¿vale? Pónmelo. Pero para la próxima vez, cuando sea en un programa de esto, llamadme a ya, de primeras. Pásalo. Vale, pasa. Cuando te diga Vale, sin que te diga nada, pásalo, ¿vale? Porque si no la gente la ve de la aburrida. Vale. El primero, Vale. No me digas, cariño. Sí, eso es la lectura. Venga. Vale. Venga, ¿estamos? Disculpen. ¿Qué pasa? Ah, vale. Fernando, ¿dónde lo dejamos la última vez que yo prediqué? Como para acordarte, ¿verdad? Jonás se arrepintió. Sobrevivió en el vientre del pez. Llegó hasta la orilla y fue a Nínive a predicar. ¿Y qué es lo que dijo Isaías? Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y contra todo pronóstico, Tere, pues la gente no se burló de Jonás. Jorge, la gente no cogió a Jonás y le dio una somanta de palos. La gente respondió positivamente. Y dice que se arrepintieron, desde el mayor hasta el menor de ellos. Es decir, desde el espectro social más alto hasta el espectro social más bajo. Todos se arrepintieron. La palabra original en hebreo para arrepentirse es shub. Por lo menos así se escribe, yo no sé si se pronuncia así, pero es shub. ¿Y qué es lo que nos dibuja la palabra shub?
un cambio de dirección. Y entre los versículos 8, 9 y 10 se utiliza hasta 4 veces esa palabra. Un cambio de dirección. Y ese es el epicentro del mensaje de este texto. Ahora, papá, ¿cómo pudo ocurrir este cambio de dirección? Los historiadores llegan a la conclusión de que por aquel tiempo los asirios habían vivido distintas revueltas, habían tenido algunos eclipses, habían sufrido hambrunas, cuestiones que ellos habían observado como un anuncio de que algo peor estaba por venir. Es decir, que hay una explicación sociológica para este cambio de dirección. Como que estaban sobre aviso. Los historiadores dicen que es el método que Dios utilizó para ir tocando el corazón de estas personas. ¿Vale? Pero muy bien. Pero hay una cosa que sí tenemos... Vete cambiando, hola. Pero hay una cosa que sí tenemos que saber. Por ejemplo, cuando yo le digo a Mónica que se arrepintieron, que hubo un cambio de dirección, ¿ustedes cómo se lo toman? Como que fue un despertar espiritual. Bueno, pues no es del todo así. No es del todo así. De ahí que yo les dijera que, por ejemplo, cuando Dios le habla por segunda vez a Jonás y le dice qué es lo que tiene que decir, la palabra que el autor emplea es la palabra Yahvé. Y Yahvé es el Dios de Israel. Implica un pacto, ¿vale? Sin embargo, cada vez que hablan de Dios, los ninivitas utilizan la palabra Elohim. Ya no hablan de un Dios de pacto, sino de un Dios en general, ¿vale? Es decir, no hay que esperar un cambio de dirección en el sentido de un avivamiento espiritual. ¿Recuerdan Natividad? En las últimas semanas lo suyo ha sido de lo más vibrante que hemos escuchado. Cómo usted vivió en primera persona un real cambio de dirección. Cómo estaba destrozando su propia vida, consumiéndose en vicios que no le hacían más feliz, al contrario, le estaban llevando a la ruina moral, personal, espiritual, y cómo hay algo que provoca en usted un cambio de dirección. Un reconocimiento de que necesita a Dios, de que su vida se estaba yendo al pozo. Y hay un cambio real, hay un cambio, es de vivir de una forma a entender que necesita meter a Dios en la ecuación para vivir de otra manera distinta. Pero dice que la gente de Nínive creyó a Dios. Vuelvo a pasar, Mario. ¿Pero qué es lo que creyó la gente de Nínive? Porque no lo deja muy claro. Y creyó de tal forma que lo hizo desde el mayor hasta el menor. Es decir, desde el más rico al más pobre. Pasa, Mari. Desde el más culto al más inculto. Pero ¿por qué sabemos que no hubo un despertar religioso como nosotros hubiéramos querido? Porque no hay señales en el texto, no lo vas a encontrar. No hay señales de que los ninivitas se alejaran de sus dioses paganos, ni de sus ídolos. No se nos habla del rito de la circuncisión. No
no se nos habla de dejar el paganismo. Entonces, ¿en qué recayó esa conversión? Bueno, el rey de Nínive entiende que Dios le pide que tienen que abandonar sus malos caminos y la violencia que planea hacia otros. Lo dijimos en la introducción, Damaris. ¿Por qué era conocido el imperio asirio? Porque eran muy chungos. Eran malvados. Aplastaban a la gente, los esclavizaban, abusaban de ellos. Es más, sabemos que esto es así, porque profetas como Isaías y como Nahum ya juzgaron y criticaron la forma de proceder del imperio asirio. Pero es que incluso el profeta 2, si lees el capítulo 1 en su totalidad, te vas a dar cuenta cómo habla de la maldad de las naciones vecinas a Israel. Es decir, esto no es un mensaje nuevo. Ellos ya sabían de su maldad. Pero ¿sabes una cosa? Esta frase también nos dice una cosa, Araceli. No es que los asirios fueran malos con las naciones vecinas o con las naciones enemigas, es que eran malos entre ellos mismos. Entre ellos mismos. El rico abusaba del pobre. ¿Cómo se vengaba el pobre? A través del crimen. E incluso entre personas de la misma, más o menos, estatus social, se mentían los unos a los otros. Y ahí es lo que el profeta está clamando. Por favor, cámbiame. ¿Vuelvo a cambiar? Sí. No, otra vez. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿He visto que me he hecho muy pensar? ¿Vale, muy que? ¿Estás ganando de verdad? ¿Es una Bueno, pues no pasa. Ya está. Lo que quiero decir para no perder. Y eso culpa mía por no haberlo tenido controlado. Pero lo que quiero decirles es... ¿recuerdan cuando yo hice énfasis en la lectura de que Dios no sopesa el corazón de los ninivitas, sino que está sopesando el qué? Sus acciones. Sus acciones. ¿Cómo empiezan a actuar los unos con los otros? Con los otros. Natividad. Venga, vamos a hacerlo interesante. Hay un cambio en los ninivitas. Pero ¿qué diantres fue lo que predicó Jonás? ¿Qué diantres fue lo que predicó Jonás para este cambio de dirección? ¿Qué es lo que predicó? Porque algunos comentaristas piensan que predicó la salvación por fe. Pero no creo que fuera eso lo que predicó Jonás. Sí, ya no sé cómo va eso. También preciso ahí. Pero escucha que la siguiente a la otra que estaba era esa. Y ahora esta, ¿ves? Ya, pero es que esto es lo que tienes que me descentro y descentro yo ahí. Es que no, esto hay que tenerlo desde primero. Bueno, ya sé cuál es el problema, así es que ya no vamos a hacer. Vale, ya. Venga, a lo que quiero decir. Hay un cambio en sus acciones, hay un cambio en su proceder, ¿vale? Entonces, Jonás no estuvo predicando un cambio de religión. Jonás lo que estuvo predicando era un cambio en las acciones de estas personas. Pero solamente eso, no. Solamente eso no. Porque igual que algunos comentaristas dicen esto, hay otros que dicen, Sonia, que había que hablar más de obra social y menos de evangelismo. Porque al fin y al cabo, él no está tratando de convertir a estos a una nueva fe, sino que quieren que cambien su comportamiento. Pero esa es la verdad, no es la verdad ni lo uno ni lo otro. Lo que realmente es verdad es que predicó dos cosas a la vez. Predicó por la justicia social, predicó por vosotros tenéis que dejar de comportaros como os estáis comportando. Pero no se quedó ahí la predicación.
Lo segundo que dijo es que Dios emite un juicio y que nadie puede salvarse de ese juicio. Vosotros tenéis que cambiar vuestra forma de proceder porque hay un momento en que Dios os va a juzgar. Este comentarista, que es muy famoso, habla de que Jonás no fue libre de predicar lo que él quería, sino que predicó lo que Dios le dijo que predicara. Él lo dice, Jonás no quedó libre para seleccionar por sí mismo lo que diría a los hombres. No fue a ellos para contarles sobre sus experiencias ni decidió el contenido de su predicación. Por lo tanto, nuestro testigo estaba sujeto fuertemente a la palabra de Dios. El mayor de los santos o los místicos no pueden decir nada de valor a menos que se base exclusivamente en la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir eso? ¿Hay que predicar por justicia social? Claro que sí. Hay que dejar de engañar a la gente, hay que dejar de mentirles, hay que dejar de abusar de ellos, tenemos que luchar por la igualdad. Todo eso está perfecto. Pero no solamente hay que predicar de eso, hay que predicar de que todos tendremos que dar cuenta delante de Dios de cómo nos movemos. Hay gente que solo predica por justicia social, justicia social, justicia social, pero nos olvidamos de que tendremos que dar cuenta delante de Dios. Pero es que hay gente que solamente predica acerca del arrepentimiento, y te tienes que arrepentir, y te tienes que arrepentir, y te tienes que arrepentir, pero le importa 2 pimientos las injusticias que se cometen contra la gente. Es decir, que tenemos que predicar de ambas cosas. Tenemos que predicar por un mundo mejor, por un mundo más justo, pero también tenemos que predicar que tendremos que dar cuenta delante de Dios. En los tiempos de Isaías, no sé si alguno de ustedes ha leído el libro al completo. En el libro de Isaías tú te vas a dar cuenta de que la sociedad está descompuesta, Mónica. El rico oprime al pobre. Hay codicia, Teresina. ¿Usted entiende lo que es la codicia? No está mal que tú luches por tener más. Jorge, si tú puedes, ¿por qué no cambiar el Citroën Elise por el... ¿Te gusta el Land Rover? El Jeep Rover, no sé cómo se llama. ¿No te gusta más? Das un botoncito y la manilla te sale así de... parece como un robo. Qué bonito, para adentro y para afuera. A mí me gustaría cambiar el C4 alguna vez. La mujer prefirió cambiar la cocina. Así que tengo que terminar de pagar la cocina antes de comprarme un coche. Vale, me gustaría. Pero una cosa es eso, Isaías, una cosa es que tú quieras mejorar. Y otra cosa es que para que tú mejores, pisotees a todos los que te encuentras a tu alrededor. ¿Vale? Pero fíjense, yo les he explicado así, en palabras sencillas, Guadalupe, les he explicado en palabras sencillas cómo era la sociedad de aquel tiempo. Pero mira cómo lo entiende el profeta. Él dice, por el furor del Señor, por el furor del Señor, de los ejércitos, es quemada la tierra. Y el pueblo es como combustible para el fuego. ¿Cómo? O sea, por el furor de Dios, el pueblo es como combustible para el fuego. El hombre no perdona a su hermano. Comen pero no se sacian. Manasés devora a Efraín, Efraín a Manasés. ¿Qué está diciendo Mónica ahí? ¿Pero qué está diciendo este hombre? No solamente está hablando de las consecuencias de hacer el mal. Es como que esas consecuencias son parte del castigo de Dios. Es una forma es como su manera de rechazar el mal. Es una forma de decirnos que todo lo que hacemos y está mal tiene sus consecuencias. La codicia tiene sus consecuencias negativas dentro de la sociedad. Nos comemos los unos a los otros, nos pisoteamos los unos a los otros. Yo no sé si tienes una familia normal o tienes una familia espectacular. Algunos
de ustedes ha tenido una discusión en la cena de Nochebuena o de Nochevieja? Nunca. O sea que tiene una familia extraordinaria, ¿eh? Hay familias, Mónica, que parece que están esperando el día. No te ven durante todo el año, pero están esperando a llegar el día especial para decir una tontería que manda la porra a la cena. Normalmente suele ser el cuñado o la cuñada, que no les importa, que dice, oye, que si puedo mal meter, Fernando, si puedo mal meter, porque al fin y al cabo, entre los hermanos nos solemos perdonar todos, ¿verdad? O miramos para otro lado. Y dicen, es que eres ciego. No, no es que seas ciego. Es que no, como te duele, porque es tu familia, Maribel. Pero no te importa, Tres Pimientos. Esta no, es mi familia. Tiene sus consecuencias. La envidia tiene sus consecuencias. La codicia tiene sus consecuencias. La amargura tiene sus consecuencias. Jorge, ya que te gusta citarlo, te lo voy a citar yo. ¿Qué dice la de San Pedro? ¿Vaso que está roto o vaso que corta? Vaso que está roto. Y aquí, de cajón. ¿Tú te cortas con un vaso normal, Fernando? Solo te cortas cuando el vaso está roto. La gente que corta es la gente que está rota. Maribel, ¿alguna vez alguien le ha contestado mal? Tú vas tranquila. ¿Qué le pasa al pobre? Está roto. Sí, está roto. Y eso tiene sus consecuencias. En ese momento usted lo está pagando, pero ya le adelanto yo, que peor está él. Porque al final, está mostrando lo que hay dentro de él. Natividad, como dicen que la cara es el reflejo del alma. Usted no ha visto a personas que están siempre amargas, tristes, y dicen, qué vida más dura, macho. Y hay gente que aunque sea lunes, le gusta trabajar, no seas tonto, a nadie le gusta trabajar, no sé que sea su propio jefe. Pero tiene una buena onda, tiene un buen espíritu. No, yo no te voy a decir, Damaris, que tienes que ser tonta y conformarte con lo que tengas. Porque tienes que conformarte con la cabecita que Dios te ha dado. ¿Tú sabes lo contento que estoy yo de que mi hija por primera vez, no sé si te lo ha dicho tu hija, por primera vez me van a poner una MH? Yo no sé si se llama así, ¿cómo se llama el matriculador honor hoy en día? ¿Sí? Mención honor, yo digo matriculador honor, para que tú veas en qué época estoy yo de lo mío, ¿eh? Yo soy del Pleistoceno. Una más, claro, es que Noelia no es mi hijo. A mi hijo se la regalaban. La coleccionaba ahí. Pero ella es la primera vez. Pero tú con la cabecita que Dios te ha dado. ¿Por qué conformarte? Mira, como yo le digo a Alberto, apunta al sol, porque es la única forma de que aceptes a las estrellas. Si te conformas con lo chico, al final vas a llegar a menos. Pero pensar en grande, pensar en grande. Pero es que para llegar a lo grande, no hay que destrozar todo lo que tengas a tu alrededor. Y hay gente que está amargada, que si estrenas un coche nuevo parece que se lo estás quitando a él. Que si te vas de viaje a Tenerife, que no lo he dicho, que me estaba aquí reventando, llevo ya 3 semanas sabiéndolo, no, pero no digas nada, Félix, que te conocemos, se va a Tenerife. ¿Qué os pasa en esta iglesia con los Canarias, macho? Unos a Las Palmas, otros a Tenerife, pero esto es una iglesia de ricos. Tenemos hermanos en la muñeca de este domingo. La semana que viene los tenemos en Tenerife. Y luego tenemos a Noelia, a Leo y a Javes que se van a Suiza. ¿No? Esto es un despropósito de iglesia. Pero parece que si vas a hacer un viaje como que tú te amargas, como que te lo está quitando a ti. No, chico, nadie te está quitando nada. Y surge la envidia. Y mira, algún chanchullo estará haciendo, porque mira, Villa trabajando y ni a Valdeserrano puedo ir. Estás ahí y te amarga, y te despiertas y dices, ¿qué vida más triste estás viviendo? Yo me iré este año al norte como últimamente, pero si tuviera que quedarme en Fuenlabrada, sería un hombre igual de feliz. Porque nadie me quita nada. Nadie me quita nada. Pero al final, la sociedad es un reflejo de lo que nosotros somos. Por eso cuando hablamos de que la iglesia es luz, es que la iglesia tiene que ser algo distinto. Y cuando hablo de la iglesia no hablo de este local.
Que esto es un local de lo más normal que te puedas encontrar, ¿no, Maribel? No sé si usted ha ido mucha iglesia, pero aquí no hay tampoco nada, bueno, unos mantenedores que no sé qué para, que no queréis estrenar. Aquí Jorge poniéndolos ahí con descaro y prisa ya desde el invierno pasaba para que te... Y nadie quiere utilizar, no tenéis calor. Yo que quiero que veáis cómo las sábanas así, pero no queréis darle la oportunidad para felicitar. Por no felicitar a Jorge preferís pasar calor. Pero que hay en vuestros corazones. Pero la cuestión es que cuando hablamos de ser luz, Sonia, chico, hablas de decir, voy a ser una hermana de lujo para mi hermano. Esas palabras que tú hablas o utilizas para él, que él pueda percibir eso de ti, ¿sabes? Oye, mira, tengo mis cosas, mi manía. Hay veces que me levanto de lunes, pero otras veces que me levanto de sábado. Pero que puedan luchar y digo, oye, una hermana de 10. Espectacular. Un compañero de trabajo aquí pisándonos porque no, quiero ser el encargado, quiero ser el no sé qué, no sé cuánto. Si eres ese compañero distinto, diferente, que tenemos los mismos problemas, nos cuesta llegar a final de mes. Luchamos con el cabezón del marido que no aprende ni la de 3. Este hombre que no va a madurar, es más responsable la niña con 8 años que este hombre con 48, pero no cambia, pero tiene que ser algo distinto. Porque oye, es que dice, no, hombre, pero claro, es que una gota en el océano, ¿qué significa? No es nada. Pero hace océano, ¿no? Hace más. Rosa, muchas veces clamamos por milagros. Queremos que Dios haga cosas, cuando el verdadero milagro es que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Ese es el verdadero milagro. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Qué hay que predicar? ¿Por justicia social? Claro que sí. Falta justicia social. ¿Saben el problema que ha habido con el fútbol? Lo vuelvo a sacar. ¿Creen que España es un país racista? España es un país de muchas cosas. De muchas cosas. Y la Iglesia tiene que empezar a cambiar muchas cosas. ¿Y si yo le dijera que dentro de las iglesias hay racismo? Qué feo, qué feo. ¿Cómo vas a cambiar la sociedad si no eres capaz de cambiar tu iglesia? O sea, que es distinto a ti, le empiezas a señalar dentro de tu propia comunidad. Porque te crees más santo, más espiritual, más recto. No eres capaz de cambiar, o sea, no eres capaz de comportarte como es debido dentro de tu comunidad y tú crees que vas a cambiar el mundo. Perdóname que estoy hablando en tercera persona. O sea, no soy capaz de cambiar dentro de mi comunidad y creo que voy a cambiar el mundo. Pero no solamente hay que predicar por justicia social. Hay que predicar que un día tenemos que dar cuenta delante de Dios. Delante de Dios. ¿Alguien conoce a Martin Luther King? No me digas que has comido con él, está muerto, ¿no? pero ahora fuera de bromas, porque era para arreglar el desaguisado del principio, ¿vale? Pero mire, ¿alguien ha estudiado un poco sobre la vida de Martin Luther King? ¿Usted, Natividad, sabe lo que defendía este señor? ¿Guadalupe? ¿Fernando? ¿Saben más o menos lo que defendía? Este hombre era doctor en filosofía, además de pastor, un pastor, mira, se ríe Carmen porque de su familia es un pastor, pastor bautista, pero era doctor en filosofía. Y él acaba, Pedro José, con sus huesos en la cárcel de Birmingham, pero no el Birmingham del Reino Unido, que ya me está yendo Fernando, ya dice, este está diciendo aquí una... No, el Birmingham de los Estados Unidos. Porque él defiende la desobediencia civil pacífica, pero la desobediencia. Cuando una ley es injusta, hay que desobedecer. Imagínate, Rosa, esto predicándolo un pastor. Cuando una ley es injusta, pero es que ya lo decía San Agustín, que cuando una ley es injusta, directamente no es ley. ¿Cómo sabemos cuando una ley es justa o no es injusta? Cuando está acorde a la voluntad, a la ley de Dios, a la ley moral de Dios. ¿Vale? Entonces, cuando hay una ley que va en favor de lo que Dios enseña, es una ley justa, pero cuando no. ¿Y qué pasaba en los tiempos de Martin Luther King? ¿Por qué él tiene que hablar acerca de la segregación racial? ¿Por qué quiere acabar él con esto? Y este estigma todavía no lo hemos borrado. ¿Por qué? Porque un negro no se podía bañar en la misma piscina que un blanco.
Porque un negro no podía utilizar el mismo baño que un blanco. Porque un negro no podía formarse en las mismas escuelas que un blanco. Porque eran personas de menor categoría, de menor calidad. Y él tiene que alzar pagó con su vida por ello. Él tiene que decir, esto es injusto. Nosotros los negros no somos menos que los blancos. Tenemos la misma dignidad. Tenemos un corazón que late. Pero él no separa la justicia social de la ira de Dios, porque en la 10ª estrofa de su sermón, de Tengo un sueño, él cita al profeta Amós, dice que corra el juicio de Dios como las aguas y la justicia como corriente inagotable, porque Dios no puede mostrarse impasible ante la injusticia humana. Y nosotros no podemos defender la injusticia humana. Si nos preciamos de ser buenos cristianos, somos nosotros los que tenemos que empezar a cambiar nuestra sociedad. Martin Luther King. Gran hombre, un gran hombre. Y ha sonado el pitido, así que eso me dice que tengo que ir concluyendo. La respuesta de los ninivitas, Natividad, no fue la que Jonás hubiera deseado. ¿De qué se vistieron? Susi, de cilicio, que es un símbolo de humillación, de arrepentimiento, de oye, lo que estamos haciendo está mal, ¿vale? Rosa, no solamente oprimimos y aplastamos al otro, es que incluso nuestra maldad ha llegado tan lejos que ya lo hacemos entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos. Entonces, tal vez estos ninivitas no tomaron a Dios como su Dios personal, pero creyeron en lo que Dios les estaba diciendo, que tenían que cambiar su manera de proceder, tenían que abandonar sus viejos hábitos. Y ahí volvemos a ver, Fernando, la naturaleza verdadera de Jonás. Vamos a ver en el capítulo 4, Rebeca, a un Jonás cabreado, amargado. Porque Susi, Jonás nunca predicó que pudiera ser que Nínive acabara destruida. ¿Qué es lo que predicaba? Nínive será destruida. Así que ahora llega Dios. Vuelvo a utilizar la palabra cambio de dirección. Aunque sabemos que Dios no se arrepiente, ¿verdad? Dios no es hombre para arrepentirse. Y decide no. Decide darles una segunda oportunidad. Y el profeta de Dios se cabrea, se enfada, porque Nínive en ese momento no será destruida, sino que tiene una segunda oportunidad. Yo no sé si soy más condescendiente que otras personas, pero no es la Biblia la que dice que en la forma en que juzgas, tú serás juzgado. Yo sé, Damaris, que tú eres un ángel de luz, que tú no tienes trapos sucios que lavar, pero si yo sacara los míos, nada. Montábamos tú semejante festín tú y yo juntos. Si empezásemos a hablar de nuestros años locos y juntamos a Jorge, menos trío, trío Calavera, allí. ¿Qué pasa? Que cuando uno sabe lo que ha sido, y no vamos a ser aquí tal,
Cuando uno sabe lo que es en primera persona y en presente, cuando uno sabe lo que es toda esa mierda que Dios ha tenido ahí que cubrir y que tapar para que no saliera la luz, y, ¿sabes? Uno se da cuenta de que en este mundo, Francis, está para sumar y no para restar. Cuando enjuicias, restas. Cuando criticas, restas. Cuando no das el abrazo, restas. Cuando eres misericordioso, sumas. Cuando eres condescendiente, sumas. Cuando abrazas, cuando besas, sumas. Cuando eres tolerante, incluso con lo que no... Madre mía, qué broma, ¿eh? ¡Qué falda más corta que me trae la Mónica hoy! Incluso cuando tú eres capaz, lo que no ves del todo bien, que mentira, ahora todo el mundo mira de la falda de Mónica. No. Pero incluso cuando tú eres capaz de lo que no te cuadra, que muchas cosas de las que no te cuadran no es porque estén mal, es porque te educaron de esa manera, o lo aprendiste así. ¿Vale? O sea, todos tenemos estas. Tú sabes, yo no sé si yo veo a través de estas gafas. Si tuviera otras gafas, hay espejos de esos que te desvirtúan la realidad, que sí, te ponen gorda o te ponen flaca, y la cosa es como es, pero tú lo ves como lo ves. Tú lo ves como lo ves. Jorge, tú eres como eres. Tú eres como eres porque eres un gallego. Eres gallego, ¿no? ¿De nacimiento no? ¿De dónde? De Madrid. Un madrileño, pero ¿viviste en Galicia o no? ¿Nunca? O eso, bueno. Pensado ingeniería de mar allí en Galicia, y estuvo por Torreguerra, y aquí no sé qué, no sé cuándo. O sea, tú eres como eres porque te formaste aquí, porque te educaste aquí, porque viste la televisión de aquí y escuchaste la radio de aquí. Si Jorge, se lo dije una vez en un estadio hace muchos años, si Gabriel, si Manu hubieran seguido en Chile, serían chicos distintos a lo que soy hoy en día. No digo si mejor o peores, digo distintos. Porque los estímulos, la información hubiera sido totalmente distinta. Tus hijos, si te hubieras quedado en tu lugar de nacimiento, tus hijos serían totalmente distintos a lo que son ahora viviendo en España y en Inglaterra. ¿Vale? Es decir, todos tenemos unas gafas, no te creas que eres, no, que no eres especial. Tú juzgas el mundo a través de las gafas con que ves el mundo. Y no las gafas siempre son las mismas. Entonces, cuando todo el rollo esto va a decir que cuando tú aprendes a ser tolerante, con distintas formas de vivir, con distintas formas... Yo creo que estás librándote de mucha parte del juicio. ¿Cómo tú vas a clamar por misericordia si no eres misericordioso? ¿Cómo quieres que Dios sea empático contigo si tú no eres empático con los demás? ¿Me entienden? Terminamos. Les pido perdón por el despiste de la presentación y porque eso les ha enfriado al principio, pero me gustaría que se quedaran con eso. Me gustaría que se quedaran con eso. Ahora que algunos están en la muñeca y otros pronto irán a Tenerife y que pienses es leches. El mundo cada vez está peor. El mundo es una triste pena. Y lo malo, Maribel, es que muchas veces las iglesias son el reflejo de la sociedad en la que vivimos. No conseguimos que la sociedad sea un reflejo de la comunidad que vivimos, sino que la iglesia es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. No somos capaces de convencer al mundo, el mundo nos ha convencido a nosotros. Le hemos comprado el argumento, lo estamos viviendo y lo estamos defendiendo. Que tengamos la valentía de predicar la igualdad entre negros y blancos, entre distintas formas de entender la vida, de que las cosas no tienen que ser tal y como nosotros. Ojalá, y esa misericordia que nosotros tengamos con otras personas, la tenga Dios con nosotros. Yo sí creo en ello, yo creo en un Dios de gracia, y es que necesitamos de la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios, Jorge, que tú estás aquí.
Es por la gracia de Dios, living la vida loca, que tú estás aquí. Es por la gracia de Dios, José, que tú estás aquí. Juana, es por la gracia de Dios que tú estás aquí. Es por la gracia de Dios que yo puedo predicar aquí en esta mañana. Demos gracia y que no nos cueste, porque al fin y al cabo lo que tú tienes no te ha costado nada, porque hubo una persona que pagó todo el precio. No seas rácano en dar lo que no te ha costado nada, porque a ti no te ha costado nada. Amén. Que Dios me lo bendiga.